El título que le he puesto a la reflexión se llama Ejerciendo nuestro sacerdocio en tiempos difíciles. Más que nunca nosotros debemos tener clara nuestra labor como siervos para poder guiar a la gente en estos momentos, pues es necesario buscarlo mucho a Él y que nos ayude a recordar en lo que debemos enfocarnos. Dios nos ha llamado como siervos y sacerdotes a varias cosas. Yo tengo aquí la versión Reina Valera y tengo esta, la palabra de Dios para todos. Y me gustaría que fuéramos, que tengamos en cuenta 3 pasajes para comenzar. Deuteronomio 10:8, Segunda de Crónicas 13:10 y Primera de Timoteo 4:13. Deuteronomio 10:8. ¿Alguien quiere Yo tengo leerlo? por acá Deuteronomio 10:8. Por Dice, favor. en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Hasta hoy. En esta versión dice, en aquel tiempo el Señor separó la tribu de Leví para cargar el cofre del pacto del Señor, para presentarse ante el Señor y servirle y para bendecir a la gente en el nombre del Señor, como lo han hecho hasta hoy. Y recordando que Dios nos ha llamado como sacerdotes y siervos, pues esto es lo que debemos estar haciendo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Aquí dice 3 cosas a las que nos ha llamado el Señor. La primera es para que llevase el arca del pacto, para llevar el arca del pacto, que en este momento el arca del pacto representa la presencia de Dios. Y nosotros debemos llevarle a la gente a que busque la presencia de Dios. Es nuestro deber llevar la presencia de Dios, ministrar en la presencia de Dios. Lo segundo, dice ahí, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Nosotros debemos estar delante de Dios para servirle. ¿Y cómo le servimos a Él? Sirviéndole a la gente, cuidando su rebaño, apacentándolo y pastoreándolo. Y lo tercero que dice ahí, para bendecir en su nombre. Allí no dice para maldecir, sino para bendecir, para decir bien las cosas. Me parece apropiado en este momento recordar esto porque las redes nos saturan con un lenguaje de mucho negativismo. Y no es que no sean reales muchas cosas. Por ejemplo, uno sabe que el COVID-19, el coronavirus que está ahora afectando al mundo entero, nosotros no ignoramos que es supremamente letal, muy peligroso, pero por encima de eso nosotros debemos estar bendiciendo a la gente, enviándoles aliento, esperanza, orando por ellos. Ese es nuestro deber, eso es lo que dice la palabra de Dios. Que llevemos su presencia, que le sirvamos, que estemos delante de Él para servirle y que bendigamos en su nombre. Esas 3 cosas debemos estarlas recordando, porque eso es lo que debemos estar haciendo como siervos. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso nos corresponde, como dice en Primera de Pedro. Segunda de Crónicas 13:10, ¿qué dice? Dice, más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra de los levitas. Bueno, en la obra son levitas. Y los que están en la obra son levitas. Nosotros hoy ejercemos el sacerdocio y el servicio que hacían los levitas, porque debemos servir a la gente. Y nos corresponde no dejar a Dios. Y no dejarlo a Dios implica buscarlo. Más que nunca debemos estarlo buscando
Miren uno en todo este trajín que venía, en tanto activismo, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que Dios hiciera esto? No, nosotros seguíamos en todo, siempre buscándolo, sí, porque yo creo que esta palabra que leyó Danielito es verdad en nuestra vida, no lo hemos dejado. Pero ¿qué quiere Dios con este tiempo de tenernos en las casas? Pues que lo busquemos más. Si no entendemos lo que Él nos está hablando, pues, pero lo que Él quiere realmente es que nosotros, como familias, lo busquemos. ¿Qué ha hecho la gente al refugiarse en las casas? Y sobre todo nosotros los cristianos, y que como sacerdotes y siervos debemos estarle diciendo a los miembros de nuestras sedes, a la iglesia del Señor, que este es un tiempo para adorar a Dios, para buscarlo. Como cantábamos ahora con la canción de Danilo Montero, que decía en una parte: las naciones de la tierra confesarán que Jesucristo es Dios, sí, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la gente. Y creo que se está cumpliendo el tiempo en que Dios dice que todas las familias de la tierra vendrán y adorarán. Y eso se está cumpliendo. Creo que en todos los hogares cristianos se está instaurando el altar familiar. Y aunque antes muchos lo hacían, ahora la mayoría lo están haciendo. Y lo están haciendo con devoción, con ruego, con súplica en el Espíritu, de verdad con un corazón para Él. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, y nosotros no debemos olvidar lo que como sacerdotes y siervos de Dios nos corresponde. Llevar la presencia de Dios, lo que decía allí ahorita en el pasaje que leímos de Segunda de Crónicas. Nosotros debemos estar ministrando al Señor y debemos estar sirviéndole, ministrando delante de Él como debe ser. Ministrar es servir, el ministerio es el servicio. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo? Llevando la presencia de Dios, bendiciendo en el nombre del Señor. Yo agradezco a Dios porque me permite conocerles a ustedes tan admirables en su labor. Uno oye en cada uno que cada uno en su creatividad está sirviendo a Dios, ayudándole a la gente, cuidándola. Ninguno ha descuidado su grey, y eso es asombroso. Y da paz a mi corazón saber que son grandes siervos del Señor, que viven pendientes, que no le han dejado, como dice ahí en Crónicas, en Segunda de Crónicas 13:10. Primera de Timoteo 4:13, ¿qué dice? Dice: mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las Escrituras, animándolos y enseñándoles. Bueno, dice que mientras él llegaba, nosotros debíamos encargarnos, Timoteo debía encargarse de leer la palabra, de enseñarla y de exhortar. Entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eso le decía Pablo a Timoteo mientras él llegaba a visitar la iglesia. Pero creo que es también lo que Dios nos recomienda en este tiempo a nosotros como siervos y sacerdotes. Mientras Él llega, ¿de qué nos debemos estar ocupando? De leer la palabra, de enseñarla a otros y de exhortar a la gente para que lo haga. Entonces, en eso debemos enfocarnos, no en otras cosas, solo en ministrar a Dios, en estar delante de Él, en guiar a su pueblo, en apacentarlo. Dice que nosotros como sacerdotes, en Primera de Pedro, dice el 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
En el Antiguo Testamento se hacía diferencia entre el sacerdote y el levita. Hoy nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a hacer una obra grande por nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y ya no se hace como esa diferenciación. Todos somos real sacerdocio, todos somos siervos de Él, estamos llamados todos a servirle. Eso nos corresponde, instar a la gente, llevar a la iglesia, estar delante de Dios para clamar por la iglesia y estar delante de la iglesia para mostrarles ese Dios de poder que tienen y llevar a esa iglesia que se concientice de lo que tiene que hacer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Apacentar y pastorear, que eso era lo que Dios le pedía a Pedro, y eso está en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, del 15 al 17, si alguien lo quiere leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y es tan precioso porque nuestro deber como siervos del Señor es amar. Y ya nosotros sabemos que el significado de amor en la palabra de Dios es sustentar y cuidar. Y por eso el Señor le insiste a Pedro de que si realmente lo ama, cuide, apaciente, pastoree sus ovejas, porque eso es lo que Dios quiere de todos nosotros al habernos puesto al cuidado de su rebaño, que lo apacentemos, que lo pastoreemos, que lo amemos, porque amar es eso, sustentar y cuidar, proveer y proteger, cuidar la grey de Dios, es lo que nos toca. Debemos amarlos. Eso implica darles alimento y cuidarlos. Estar pendiente de que el lobo no venga para devorarlos, de que el león, que Satanás como león rugiente, no los devore, no los engañe con sus mentiras. Eso nos corresponde como pastores y siervos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que ya nos ha mandado el Señor y que lo sabemos, ya hemos mirado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que nos corresponde, y ustedes podrán encontrar muchas más cosas a las que nos ha llamado el Señor, pero esto es lo básico, lo fundamental. ¿De qué debemos cuidarnos? Ser cuidadosos de no cometer los errores que nuestros antepasados cometieron y que muchos hoy, no quiero sentarme en silla de escarnecedor, pero a veces uno ve que no se cuida la oveja con el amor que Dios quiere que uno lo haga. En el Antiguo Testamento, Dios le recrimina a los sacerdotes y profetas determinadas cosas, y eso es lo que nosotros también debemos cuidar, no hacerlo nosotros, hacer lo que Él nos manda y no hacer lo que en un momento Dios le recrimina. Por ejemplo, en Ezequiel 22 del 23 al 26 y Sofonías 3:4. ¿Quién quiere leer, por favor, Ezequiel 22 del 23 al 26? Y Sofonías 3:4 lo puede leer otra persona. 22
Dice, entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra impura, que no ha sido lavada con la lluvia en el día de la ira. El grupo de profetas en Israel son como leones rugientes que devoran a su presa hasta consumir su alma, se apoderan de la riqueza y cosas valiosas y hacen aumentar el número de viudas. Sus sacerdotes han violado mis enseñanzas, han profanado lo sagrado, no han hecho distinción entre lo sagrado y lo profano, no le enseñan a nadie sobre lo que es puro y lo impuro, se rehúsan a observar mis días de descanso consagrados y por lo tanto yo he sido profanado entre ellos. Se habían apartado de tal manera los profetas y sacerdotes de Dios que solo pensaban en ellos, de pronto en lo material que podrían lograr del pueblo de Dios. Dice ahí, el grupo de profetas en Israel son como leones rugientes que devoran a su presa hasta consumir su vida. Se apoderan de la riqueza y cosas valiosas y hacen aumentar el número de viudas. Sus sacerdotes han violado mis enseñanzas, han profanado lo sagrado, no han hecho distinción entre lo sagrado y lo profano, que esa es nuestra responsabilidad. Llevar a la gente a entender que ellos son santos y que deben vivir en santidad. Así como Dios es santo, nosotros debemos procurar esa santidad. No le hacían distinguir a la gente y ellos mismos no distinguían. Dice aquí, entre lo profanado y lo sagrado. Entre lo profano y lo sagrado no hacían diferencia, no enseñaban, se rehúsan a observar mis días de descanso, no le enseñan a nadie sobre lo que es puro y lo impuro. Nosotros, esto está en la palabra de Dios, debemos enseñarle a la gente a distinguir, a vivir en santidad. Es parte de nuestra responsabilidad. Y ellos se olvidaron de esa responsabilidad que Dios les había dado. Nosotros no la debemos olvidar. Y no la debemos olvidar para evitar precisamente caer en lo que ellos cayeron. Tristemente, producto de eso, y pues aquí también no solamente habla de los sacerdotes, de los profetas, Dios le recrimina también a los gobernantes. Pero yo hoy me quiero enfocar en lo que nos corresponde a nosotros. Producto de las autoridades competentes, ni civiles ni eclesiásticas, no hacer lo que Dios les mandaba, pues Dios castigó la nación. Y en este caso, pues, luego se habla que en el 28, sus profetas esconden la verdad, enyesando las paredes que se desploman con visiones falsas y predicaciones mentirosas. Afirman que el Señor Dios lo ha dicho, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Y uno debe ser cuidadoso de eso. Cuando uno habla de Dios, debe ser cuidadoso en extremo de decir solo lo que Él dice, no más de lo que Él dice. O si no dice, no ponerse uno a decir que sí lo dijo. Tiene uno que estar muy seguro cuando uno dice, Dios me dijo. Yo generalmente digo, Dios dice en su palabra. Y cuando tengo un sentir, yo tengo un sentir. Pero me da como susto decir Dios me dijo o Dios me dijo que te dijera, a no ser que esté muy seguro y que Dios me lo haya confirmado. Pero en ese tiempo Dios le recrimina a sus profetas que dijeran mentiras, que decían ellos, Dios me dijo cuando Dios no había hablado. Y dice aquí, oprimen a la gente en el 29 de Ezequiel,
22. Oprimen a la gente común y corriente robándole su dinero. Han oprimido al pobre y al necesitado. Al inmigrante que vive en Israel lo oprimen y lo privan de justicia. He buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado. Y en la Reina Valera, que es la que generalmente yo uso, dice en el 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Creo que nosotros como iglesia en este tiempo eso lo hemos entendido. Hemos llevado a la gente a humillarse delante de Dios. Eso es hacer vallado, ponernos en la brecha a favor de la tierra. Y eso es lo que debemos seguir haciendo. Pedirle perdón a Dios por todo lo que se ha hecho, que es lo mismo que se hacía en ese tiempo, con el extranjero, con el pueblo de Dios, subyugado de tantas maneras. Y nosotros lo hemos entendido porque al comienzo de todo esto y todavía seguimos pidiéndole perdón al Señor con un arrepentimiento genuino, deseoso de cambiar toda mala actitud en nosotros. Y yo sé que Dios ha oído nuestro clamor. Estamos haciendo vallado, nos estamos parando en la brecha, poniéndonos en la brecha a favor de la tierra, a favor de la humanidad, que Dios quiere que de ninguno de ellos se pierda. Y nosotros estamos también con ese mismo sentir. Muchas gracias a todos por eso y seguir adelante, cuidarnos de no hacer lo que ellos hicieron. Sofonías 3:4, ¿qué dice? Dice, sus profetas son livianos, hombres predicadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Mi muñeca, vuelve por favor y lees. Sofonías 3:4. Sí, mi princesa. Sus profetas son livianos, hombres predicadores. Sus ¿Hombres sacerdotes qué? contaminaron. ¿Cómo? Sus profetas son livianos. ¿Hombres qué? Ajá. Prevaricadores. Prevaricadores. Ajá, Sus sí. sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Falsearon la ley. Nosotros debemos ser muy cuidadosos de no poner en la boca de Dios lo que Él no ha dicho. No debemos falsear la ley. Es al pie de la letra que debemos seguir sus instrucciones, es enseñar solo la palabra de Dios. En este tiempo debemos pedir discernimiento al Señor. Las redes están saturadas de gente que profetiza, que al final es las cosas que el Señor dice en su palabra que se están cumpliendo. Pero dentro de eso hay verdad, porque son cosas que están en la palabra que ya es el tiempo de cumplirse. Pero dentro de esas cosas meten otras cosas que no son. Y eso es falsear la palabra, y nosotros en eso debemos ser cuidadosos. Solo lo que Dios dice, pedirle discernimiento al Señor, pedirle mucha sabiduría. También he estado meditando, de hecho, un tema de lo que es la sabiduría y la insensatez. Y nosotros más que nunca debemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que desciende de lo alto para guiar a su pueblo, para apacentarlo y pastorearlo, para ministrar a Dios, para bendecir en su nombre, para llevar su presencia. Y sí, aquí dice, yo quiero leerles en esta versión, prevaricadores, dice 3:4.
Sus profetas son gente extravagante que miente y engaña para obtener lo que quiere. Sus sacerdotes les faltan al respeto a las cosas sagradas y violan la ley. Debemos ser cuidadosos, pedirle al Señor que nos permita ser veraces, no mentirosos, ni tratar de obtener de la gente ganancia. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros creo que, y le doy gracias a Dios por la congregación en la que estamos, por Senfol, porque es una iglesia de sana doctrina y que todos nosotros tratamos de enfocarnos en su palabra, ser veraces. No he visto hasta ahora ninguno que quiera tener ganancias de la gente. Creo que todos los amamos de una manera genuina, amamos la gente y por eso quien nos sostiene es Dios. Ahora que hablemos vamos a escuchar que a ninguno Dios nos ha dejado ni nos ha desamparado, a pesar de que la gente no se está congregando y que es de esa forma, porque es la gente que trae los diezmos, las ofrendas, las primicias acá y los deposita en un sobrecito y ya no se puede hacer eso porque la gente está en sus casas. A ninguno Dios nos ha dejado, tenemos lo suficiente. Dios nos ha provisto y seguirá proveyendo porque Él es fiel en cumplir sus promesas, su palabra. Y Él dice que no nos preocupemos. Y gloria a Dios por eso. Entonces, oremos, démosle gracias al Señor porque nos permite permanecer enfocados, que así siga siendo siempre. Y si alguna cosa Dios tiene que en esta hora redarguirnos, que lo haga. Siempre tenemos la opción de ir a Él y pedirle perdón.